Primero, una circulación de sus textos que va a poner en contacto a la gente con la realidad de un autor de las dimensiones de Pedro Peix. Un escritor que en principio fue muy vilipendiado, acosado. No olvidemos que esta guerra no comenzó ahora. No. Esta guerra comenzó en el 2014 Con cuando Crimea. Putin entra a Crimea. La guerra de Ucrania ha significado un golpe muy duro para Europa especialmente, pero también para el mundo. Ha impactado y está impactando en el ámbito de la cultura, en el ámbito de los deportes, en el ámbito económico, por supuesto, y ha destapado un armamentismo y un cambio en los presupuestos de los países, que esto representa, por supuesto, un serio desafío, y cualquiera se preocupa cuando ve, como hemos visto ahora en estos días, un discurso de Vladimir Putin un poco desencajado, anunciando la salida de un nuevo misil transoceánico que tiene una capacidad de cientos de miles de kilómetros y muy destructivo. Hemos invitado a Andrés L. Mateo, nuestro embajador ante la UNESCO en París, que está viviendo en Europa, pero que está aquí por el inicio de la Feria del Libro, una feria del libro que está dedicada a Carmen Natalia y también a Pedro Peix, que fue un compañero, escritor, amigo, muy amigo de Andrés L. Mateo. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación, aprovechando tu llegada al país con motivo de esta Feria del Libro. No, gracias a ti. Ya. Siempre me es muy agradable pasar por tu pasar programa por aquí. cuando vengo a República Dominicana. Sí, sí. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo en Francia ahora? No por el proceso electoral, que el próximo domingo habrá elecciones en segunda vuelta entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, sino como consecuencia de estas tensiones y esta situación que seguro en Francia debe estarse sintiendo muy fuertemente. ¿Cuál es el ambiente? Sin ¿Qué es lo ninguna que está duda, pasando? sin ninguna duda. Europa tiene como telón de fondo de esta guerra la experiencia azarosa de las dos grandes guerras mundiales de la historia de la humanidad. Y por lo tanto, hay acumulado en la conciencia pasiva del histórico del francés o del europeo en sentido general el significado catastrófico que tuvieron estas dos guerras mundiales en territorios europeos, porque Estados Unidos ha participado prácticamente en las dos, aunque en la primera de una manera un poco más simbólica, pero nunca en su territorio se han arrojado bombas ni ha habido batallas reales. Pearl Harbor. Pero Pearl Harbor está fuera de los territorios norteamericanos Ya, propiamente dicho, sí. aunque Pertenece a Estados Unidos. los Estados Unidos. En territorio de la nación norteamericana no se vivió nunca la experiencia de la guerra, de las dos guerras mundiales. Como lo ha vivido Europa, que Europa fue escenario. Esos bombardeos de la aviación nazi sobre Terrible. Londres, por ejemplo. La toma de París. La que toma no- de París, que no es exactamente. No es cualquier sí. cosa. Fue verdaderamente Y el impactante. escarnio de la dominación nazista en Francia es pavoroso. Lo que constituye la herencia histórica de las experiencias negativas de la vida cotidiana, por ejemplo, no había agua, no había luz. La gente se habituó a una atmósfera de desesperación. Y eso se reproduce cuando hay amenaza de guerra otra vez en territorios europeos, una guerra que ya está prácticamente en camino. Sí. Pero además está lo relativo a la historia del pensamiento. Todo el periodo anterior, por ejemplo, a la guerra de la guerra que termina en el 45, La segunda. en la historia del pensamiento se le llamó la ascensión de los peligros. Porque mucha gente suele decir que cuando estalla una guerra, lo primero que se pierde es la verdad. Pero repito algo que he dicho, lo primero que se pierde cuando estalla una guerra es la razón como dínamo de la convivencia humana y del conocimiento y de la ciencia. Porque toda la ciencia de los seres humanos se pone al servicio de la destrucción. Y eso no tiene ninguna posibilidad de ser razonado. Es decir, la fuerza como elemento de dominación. Por supuesto. Porque en realidad lo que estamos viviendo, y es en Europa,
que lo estamos viviendo, es una intervención militar del ejército ruso sobre un país de 45 millones de personas con un amplísimo territorio. Amplísimo segundo país del mundo en territorio. El segundo país del mundo en territorio, sí, que ha resistido una intervención, bueno, y que está siendo destruido. Lo que yo quiero decir es que la perspectiva... Además, lo que dicen, y he visto la versión rusa sobre la guerra de Ucrania, porque entro a RT y veo lo que dicen, es que sí, que son europeos, que son blancos, que son ojos azules, que los niños igualmente son niños también europeos los que están muriendo, y las mujeres, y los desplazados. Claro, claro. Pero lo que quiero hablar en relación con el mundo europeo, que vive esa incertidumbre por tercera vez en su historia colectiva, es el hecho de que esta era una guerra previsible, porque así como ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, que todas las bases para su explosión, para su aparición en el escenario de la historia estuvieron dadas en los acuerdos anteriores, en los acuerdos que finalizó la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues porque Alemania terminó humillada, porque tenía una limitación en sus estructuras de desarrollo, porque no podía tener siderurgia de altos hornos, porque eso le permitiría hacer cañones, cohetes, barcos, etcétera. Todas las limitaciones. Bueno, pasó con Italia, pasó con Japón y pasó con Alemania. Por supuesto, y eso exacerbó el nacionalismo. ¿Qué ocurre con esta guerra? Que se pudo de alguna manera haber razonado y evitado. Que no es la intervención rusa en Ucrania, no es justificable desde ningún punto de vista. Sí. Sin embargo, hay motivos que le permiten a Putin irse armando en 10 años, ir preparando las condiciones para desencadenar la guerra que ahora aparece. No olvidemos que esta guerra no comenzó ahora, no. Esta guerra comenzó en el 2014 cuando Crimea. Putin entra a Crimea y claro. Proclama y reclama, porque ¿qué ocurre con Crimea? Crimea fue donada. Como quien dice, fue donada a Ucrania cuando Khrushchev era primer ministro ruso en el 57. Y Khrushchev era ucraniano y le dona Crimea para engrandecer un país que tenía potencialidades enormes, porque como tú decías ahorita, es un país que llega casi a 50 millones de habitantes y que tiene una extensión territorial que la hace constituir en el segundo país más grande del mundo después de la propia Rusia. Después de la propia Rusia. Y lo que ocurre es que el acuerdo a partir del cual se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas establecía los acuerdos de Minsk, y esos acuerdos decían y proclamaban que los países y naciones pertenecientes a la URSS no podían entrar a la OTAN. Incluso en el capítulo creo que 16 o algo así, se prevé la disolución de la OTAN, puesto que la OTAN es una respuesta al Pacto de Varsovia, sí. Y el Pacto de Varsovia había desaparecido con la caída del bloque socialista por completo. Había desaparecido el CAME, que era la estructura de intercambio comercial, había desaparecido los acuerdos de ayuda mutua en caso de agresión que tenían los países del Pacto de Varsovia, y había desaparecido el Pacto de Varsovia en sí, y muchos estados socialistas. La OTAN no aceptó esos acuerdos, no se detuvo, comenzó a incorporar ex repúblicas soviéticas a la OTAN. De las 15, 14, 13 están ya asimiladas a la OTAN. Y eso, evidentemente, que desde el punto de vista de las estrategias de justificación que puede tener una agresión, que no puede tener ningún tipo de justificación, le dan a Putin un cierto aire de nacionalismo extremo. Ya. Bueno, esta situación involucra a muchos países que están en la frontera, digamos, como el caso de Polonia, como el caso de Finlandia, claro. Como el caso de Letonia, el caso de muchos otros. Estonia, Lituania, Latvia, que está ahí mismo también. Es decir, que Finlandia siempre fue durante muchos siglos la carne del sándwich. Los países del Báltico. Sí, casi todos esos países del Báltico. Y los países eslavos, porque no olvidemos la presencia. También hay un trasfondo histórico que quizá no vamos a tratar aquí, pero
imperio ruso es un imperio que tiene, como se dice, un memorial de agravios que los países eslavos, muchos países tienen en contra de lo que los rusos significaron en su expansión imperial. Ya. Se pudo haber evitado la guerra con una actitud comprensiva de parte de Ucrania y de los gobernantes ucranianos para evitar la destrucción y las muertes, porque Sí, claro. han muerto muchas personas. Y son mucho más de lo que, Y se, la de lo que se destrucción anuncian. es mucho más. Sí. Ahora, lo que sí hemos visto es que Europa está participando ya en la guerra, porque Europa poco a poco ha ido aportando recursos armamentistas, mercenarios y personas que han ido a combatir en la guerra. Muchos. Los propios rusos han llevado también los suyos y Está bien los rusos. ya se sabe que la inteligencia y nuevas armas están siendo utilizadas de parte de las tropas ucranianas. Bueno, eso es lo que expande la atmósfera de la ascensión de los peligros, que era lo que ocurría en la década de los años 40 en relación con la posibilidad del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabían que estaba ahí, que era cosa de tiempo. No había una denominación específica. La literatura fue muy prolija en relación con el tema de la ascensión de los peligros. El que se lee, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann y las discusiones entre Radamante y Settembrini en aquel sanatorio que había en una zona de los Alpes, lo que va a haber es la discusión alrededor de si se desarrolla o no como una ruptura de la razón que era lo categórico del mundo europeo, si se desarrollaba o no la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero, mira, y cuáles eran sus resultados predecibles. La catástrofe de la destrucción, de la muerte, solo el cerco de Stalingrado, por ejemplo. Uno se pone a calcular los muertos y ve qué cantidad de muertos hubo durante ese cerco. Y uno dice, bueno, millones de personas. ¿Para qué sirve la razón? ¿Para qué? La razón no sirve para tú poder explicar estas cosas. Sí, Rusia aportó, o la Unión Soviética, creo que fueron 22 millones de muertos. 22 millones. 22 millones de... Bien, pero estoy pensando, la guerra civil española, que se inició como una guerra interna entre los republicanos y los monárquicos, o los franquistas que llegaron desde el norte de África. Esa guerra fue un escenario en el que, bueno, participaron los alemanes, participaron los italianos. Los italianos. Guernica, ¿qué fue Guernica? Guernica fue una barrida. Una barrida de la aviación italiana. Y, claro, entonces, por supuesto que aquí lo que estamos viendo también es una guerra en la que los demás países están también participando. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar? Y es ahí donde esa incertidumbre del mundo europeo se acrecienta. Primero, Putin está muy consciente y lo ha dicho, que él no puede ganarle una guerra a la OTAN y a los Estados Unidos juntos. Pero Putin sabe la capacidad de destrucción que tienen las armas atómicas en el mundo de hoy y las que él ha construido en los 10 años de aislamiento en los cuales él ha estado preparando esta ofensiva. Él lo conoce, él sabe esas dimensiones. Y entonces Putin dice, bueno, nosotros no tenemos capacidad para ganarle la guerra a la OTAN y a los Estados Unidos juntos, pero no va a haber ganadores. Es decir, en una guerra de estas características no va a haber ganadores. De destrucción. Sin duda. La tecnología que posee Rusia, que no es un país, digamos, como China, tan poderoso en términos económicos y de población, pero su capacidad tecnológica para la destrucción es enorme. Y esta vez sí incluye la posibilidad de que haya bombardeos que lleguen hasta los Estados Unidos. Es lo que se plantea en el esquema. Bueno, lo que acaba de sacar Putin es un... La Diabla, le dicen la Diabla. La Diabla, que le dicen. Sí, a esa bomba que tiene una capacidad de desplazamiento de más de 11.000 kilómetros y que puede llegar a varios estados norteamericanos. Pero además uno sabe que la capacidad de carga atómica que tiene es enorme. Es enorme. Sí. Uno sabe que en este tipo de guerra un factor sustancial del combate es exactamente la propaganda y atemorizar
al contrario, en términos bélicos. Pero la realidad es incluso mayor en lo que respecta a la capacidad destructiva que puede tener Rusia y la que tiene Estados Unidos y la que tienen los países europeos, porque por ejemplo quizás Francia, que es un país que tiene potencial nuclear, ¿sí? no hace alarde, No lo hace. es el cuarto país en potencia nuclear Francia. No hace alarde. Lo que no ha desarrollado Francia, porque no es un país con vocación de agresión, es los sistemas de desplazamiento de estas armas mortíferas, de estas armas de exterminación masiva, como los portaaviones especiales para esto. Francia es un país que tiene una tradición de agresión y de conquistador y de colonizador. Sí, por supuesto, tuvo 200 años de vida colonial amplia y muy amplia. Nosotros una guerra de Argelia que le... Nosotros mismos tenemos una isla dividida como consecuencia de las pujas entre Francia y España y particularmente... Pero los franceses no exhiben su potencial. La pregunta que habría que hacerse frente a las posibilidades del estallido de una tercera guerra mundial o no es la siguiente, a mi modo de ver. ¿Qué está pasando realmente en el seno de esta conflagración? Yo veo un cambio en el orden mundial. Un cambio. Yo creo que lo que quedó establecido para las relaciones entre los países y las naciones y las grandes potencias a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la firma de los acuerdos de 1945 es un orden mundial. Y ese orden mundial ya no es suficiente para poder, digamos, coordinar un extenso periodo de paz. Pero entonces, ahora va a surgir... ese fue un orden mundial bipolar, un orden mundial en donde había dos potencias. Correcto. Ahora, ¿qué se plantea? Por ejemplo, ¿por qué China no la incluimos en el análisis? ¿Quién va a salir beneficiado de la posibilidad de esta guerra se desarrolle a nivel mundial o no? Participen o no ya de manera abierta los países europeos o no. ¿Qué va a ocurrir en el plano de la realidad concreta del mundo de hoy? Un cambio en el orden mundial. Ya está claro que los Estados Unidos no podrá ser una potencia hegemónica y única. Stiglitz, por ejemplo, ha establecido que ya el nivel de desarrollo de la economía china es un nivel de primer orden. Es decir, es un nivel de primer orden y en consecuencia hay que barajar los dominos para ver dónde tú colocas a una potencia que tiene 1.600 millones de habitantes y una capacidad de su aparato productivo de considerable expansión. ¿Y qué pasa con Unión Europea, que ha hecho tanto esfuerzo como conjunto de países, casi 30 países, que han actuado y han buscado formar un bloque que represente un factor de poder frente a la potencia universal que es Estados Unidos? Bueno, eso no se ha logrado. Y una de las características del eje que gobierna la Comunidad Económica Europea, los países europeos, que es Alemania y Francia. Francia y Alemania son los que dictan la política de los países de la Comunidad Económica Europea. Hay que sacar a Inglaterra, como todos sabemos, por lo del BRIC y porque está frecuentemente afiliada más a la política norteamericana. Pero los europeos no han podido deshacerse del peso específico que tiene en la defensa del mundo europeo los Estados Unidos. La OTAN. Y la OTAN, que como todos sabemos... ¿Quién la financia? ¿Quién la financia? ¿Quién la maneja? ¿Quién tiene la hegemonía de los mandos desde el punto de vista militar? De modo que esto plantea también una readecuación del papel de la Unión Europea. Incluso, para sorpresa de muchos, en las elecciones de Francia salió a relucir con la última declaración que hizo Marine Le Pen. El debate de esta semana. No, y antes del debate, el día antes del debate, yo salía de Francia ese día, ella hizo una intervención larga y dio una muy sorpresiva
visión de la problemática del mundo europeo. Bueno, cambió su punto de vista, correcto, lo dijo Macron, sobre la Unión Europea, de una postura de rechazo a una postura de entender y acoplarse. Y digamos. acentuó, sobre todo, ella mantiene una diferencia, es en relación con la intervención de la Unión Europea en las decisiones internas de Francia como bueno, país. ella tiene un cierto romance con Putin desde hace mucho tiempo. Sí, también, ese es otro elemento. Pero lo interesante es la política que ella saca a relucir. Ella saca a relucir la necesidad de una política dentro de la Unión Europea, ahora sí, porque ella se corrió hacia centro derecha, ya no es extrema. Dentro de su partido surgió la figura de Zemmour, y Zemmour asumió todos los discursos extremistas de la derecha. Entonces ella plantea que desde las realidades de cada país europeo se construya una posibilidad de autodefensa del mundo europeo que no dependa de los Estados Unidos. Y ella es derechista, es decir, ella no huele a subversión. Pero evidentemente, como Macron ha intervenido y ha tenido por lo menos 2 reuniones con Putin desde la Unión Europea, más que desde Francia, porque en realidad él era el presidente. Es el presidente, sí, ¿verdad?, que encabeza al conjunto de países de la Unión Europea, y no ha tenido éxito. Se entiende que ahí hay una postura en la que frente a Le Pen Putin, frente a Macron Putin, obviamente los franceses tienen que tomar una decisión sobre el voto que van a emitir. Sí, bueno, el voto no es fácil. En esta coyuntura ella dio una sorpresa. Porque se movió hacia el centro. Hacia el centro. Y al moverse hacia el centro, se despojó de todas estas trabas, por ejemplo, la que tiene que ver con la inmigración. Sí. Porque la inmigración, lo hablábamos tú y yo hace un momentito, porque la inmigración es un fenómeno histórico que primero fue intervención. O sea, la mayor parte de los inmigrantes... Conquista. Y conquista, por supuesto. Conquista. La mayor parte de los inmigrantes en Francia provienen de Argelia o de los países africanos que son francófonos, o del Guadalupe, de las zonas donde hay... Martinique. En fin, dentro de todo lo que fue la expansión imperial de los franceses. Y Haití también, porque no podemos olvidar Haití. No, pero por supuesto, claro, y Haití está también marcado dentro de ese conjunto de países. Pero lo que sobreviene ahora, en términos de rechazo de la inmigración, ella ya no lo asume como catástrofe. Y ahí fue otro de los giros, porque Zemmour, por ejemplo, que salió de su partido, planteaba hasta la creación de un ministerio de repatriación. Algo súper extremo en el plano de la derecha, porque era como auscultar los orígenes de cada quien, a ver a qué remota provincia de África o de Oriente. La prueba de la sangre, de la gota de sangre. Vinieron tus padres y agarrar y mandarte para allá, aunque tú seas un anciano, qué sé yo, un ministerio de repatriación. Y eso fortaleció a la Le Pen. Yo creo que gana Macron, esa es mi percepción. Sí, la previsión, las encuestas, lo que han dicho es que Macron está sobre el 55% en esta elección. Sí, él gana, pero él tuvo un susto ahora en las últimas 2 semanas de la campaña y en la votación pasada, porque él no se esperaba ese nivel. Pero la Francia de la tradición democrática, de la iluminación en sentido general, de los derechos humanos, de las luces, de los derechos humanos. Sí. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo, nuestro embajador ante la UNESCO, que tiene su sede en París. En un momento volvemos. La Feria del Libro te convoca. La Feria del Libro ha sido convocada con un homenaje a 2 escritores, Carmen Natalia, ida muy a destiempo, y Pedro Peix. Además de que también está dedicada a la Unión Europea, Sí. como conjunto de países, ¿no? ¿Tú vas a participar en algunas conferencias testimonial? ¿Va a ir algún
sobre Pedro Pey en particular. Sí, no, haremos dos. Ustedes tenían actividades. Peña de Tres. Por supuesto, un programa Muchos de años. 16 años. Un programa cultural. Quizá pionero pionero de la televisión, del debate televisivo. Y un programa que por ahí pasó toda la intelectualidad dominicana. Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Balaguer. Fernández de Spencer, Balaguer, Manuel del Cabral. Ustedes eran jovencitos en esa época, ustedes eran sí, los tres. Los tres Peña éramos, de Tres. Eran Tony niños. Raful, que Pedro era Peix y Pedro Andrés Peix y Andrés L. Mateo. Sí. Y, bueno, yo realmente no tenía tiempo. Nosotros estábamos terminando el Consejo Ejecutivo de UNESCO, que teníamos un mes y medio de reuniones continuas. Los consejos ejecutivos son 2 cada año. Y nosotros tenemos responsabilidades de dirección en el Consejo Ejecutivo de UNESCO porque somos miembros, pero somos miembros además de la dirección central. El Consejo Ejecutivo de UNESCO son 53 países, la dirección central son 12 y nosotros estamos en la dirección central. Y por lo tanto no podíamos venir. Pero como era Pedro Peix, yo pedí una licencia en Ministerio de Relaciones Exteriores y vine a hacer algún testimonio sobre un escritor que en principio fue muy vilipendiado, acosado, yo diría que excluido de muchas consideraciones y sobre todo no leído, porque mucha gente no ha leído a Pedro Peix. Ahora es un fenómeno, mucha gente está acercándose a sus textos y yo espero que esta sea la oportunidad de despojarlo de la leyenda y que la gente pueda entonces acceder a sus textos concretos. Pero a Pedro Peix no se le veía como un intelectual y escritor con la seriedad, digamos, porque se le veía como un iconoclasta, claro, y como un hombre rebelado contra todo. Sí, todo eso es lo que tiene que desaparecer, porque mira, te lo digo por mi vida con Pedro Peix durante muchos años. Yo con Pedro Peix discutíamos todos los textos de la época. Aquí había poca gente que leyera textos como Pedro Peix. Su biblioteca era inmensa, no sé dónde la habrán ido a colocar sus familiares. Era un obseso con el trabajo literario y con la formación. Pedro era abogado, nunca ejerció porque para Pedro era solo la forma de tener un modus vivendi, que ni siquiera tampoco lo explotó en muchos sentidos, porque su obsesión, su pasión, porque su razón de ser en la vida era la literatura, era la cultura. No hay un intelectual en la República Dominicana en los últimos 50 años que tenga la pasión que tuvo Pedro por la literatura. Y los hechos concretos de transformación del discurso, por ejemplo, del discurso ficcional, de la narración, en las improntas que Pedro deja, no está solo rebasar el marco formal de las estructuras de la narración dominicana. Es decir, no es solo contar, sino que hay que, y era su gran esfuerzo, contando, aportar una dimensión diferente, forzando la lengua a partir de las técnicas, forzando la lengua a significar mucho más allá de lo que semánticamente la lengua contiene. Y Pedro era un obseso. Pedro estudió a profundidad las fórmulas de expresión literaria de los escritores más complejos. La gente suele hacer referencia cuando lee textos a los que son referencias inmediatas. Qué sé yo, cuando el boom latinoamericano, la gente detectaba la influencia de Rulfo, de Cortázar, de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa, de Alejo Carpentier, sí, etc. Sí. Pero era no conocer la cultura de Pedro, y lo digo porque yo vivía esa experiencia con él. Pero Pedro era un hombre que provenía de lecturas sumamente importantes. Poca gente, yo creía que yo era un gran conocedor de William Faulkner, por ejemplo, para ponerte un referente obligado cuando se habla de la literatura moderna a nivel mundial. Faulkner, sí. William Faulkner. Pero Pedro García Márquez decía que era su escritor. Bueno, porque Faulkner marca a la totalidad de los escritores, incluso europeos, porque en América, por ejemplo, en lo que se llamó el boom, Onetti tenía
su Santa María, Juan Carlos Onetti. que venía de Yopanatahua, el mundo imaginario de William Faulkner. Estaba autores como Rulfo, que tenía Comala. Comala venía de María Luisa Bombal en lo formal, que había escrito La Mortajada, y también de las propuestas técnicas que plasmó ya como una conquista indesterrable de la práctica de la escritura William Faulkner. Y también vienen de ahí, de esa factura técnica, de ese sello icónico técnico que William Faulkner esparce en el mundo, muchos otros escritores del boom latinoamericano. La influencia de Faulkner es enorme, pero el que se quedó ahí no comprende la literatura de Pedro Peix. Pero en el caso de Pedro Peix y tuyo y de Tony Raful, ustedes eran narradores, pero también eran poetas. Escribieron cuentos y escribieron novelas. Claro. Tú has escrito fundamentalmente novelas. Y poemas. Y poemas también. Entonces, ustedes, bueno, en el caso de Tony Raful, poemas, y se ha dedicado a escribir libros sobre historia. Es decir, y en el caso de Pedro Peix es cuento fundamentalmente. Y algunas novelas, algunas novelas. Sí. Y por supuesto sus textos de ensayo que escribía en su columna Entre Días eran cortos. Se va a publicar, por cierto, un libro de sus ensayos cortos sobre artes, sobre artistas del pincel, sobre Degas, sobre Braque, sobre Magritte, sobre todos esos autores que él trabajó muy bien. Pero lo que quiero decir es que Pedro era un tipo con una vocación obsesiva. Pedro no hizo más nada. Pedro dejó la abogacía, lo dejó todo por escribir. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo para la reproducción de la vida material siempre he tenido que vivir de la academia. De la academia, sí, yo estoy en la academia, en la docencia, en los periódicos, de escribir columnas que me pagaban, etcétera. Y siendo así, yo tenía una forma de reproducir la vida material y al mismo tiempo producir literatura de ficción, que no te la pagan, sino que tú de alguna manera lo haces porque ese es tu vocación. Pero esta idea de que Pedro Peix es un personaje de la calle El Conde. Porque él, Pedro, por ejemplo, Pedro construía sus propios referentes biográficos y él eso le encantaba. Mucha gente lo rechazaba por esas cosas, pero eso no tiene nada que ver con la obra en sí. Y verlo con su traje, su corbata, su pañuelo, todo muy impecable. Un dandy en la calle El Conde con una muchacha, algunas veces era su novia Midalma, otras veces era otra. En fin, eso es la leyenda. Esa es la leyenda. Pero la leyenda no es el autor. El autor es el autor, es la obra. Es que hay que ir a los textos de Pedro para encontrar las transformaciones del discurso literario, particularmente del cuento, de la última parte del siglo XX de la historia de la literatura dominicana. Acabo de leer textos fundamentales del cuento moderno, del cuento que tiene una técnica exitosa, porque la variable de los procesos narrativos que se empinan sobre la técnica son infinitas, pero las triunfadoras son muy poco. Ahorita hablábamos de Jane Joyce, creo que Jane Joyce. alguna referencia o fuera de cámara. El retrato del artista adolescente, que es una novela, a mí me impresionó mucho. Claro. Porque yo sentí que yo vivía en un mundo, ¿cómo te digo?, de un seminario. Era un seminario, exactamente, en donde todo es medio sacerdotal, medio cultural, católico. Porque a mí me dio la impresión de que Jane Joyce era mínimo jesuita. Sí, no hay que leer dublineses. Para entender a Jane Joyce. Pero Jane Joyce es el Ulises. Ahora se acaba de celebrar, se está celebrando en Europa particularmente, los 100 años del Ulises. ¿Por qué? Porque el Ulises es de los pocos textos experimentales que son un verdadero éxito en términos de factura literaria, de su forma de construir y en términos de la técnica a partir de la cual lega a los otros escritores que van a venir de manera inexcusable técnicas que le son propias a la literatura contemporánea. Por ejemplo, el monólogo interior.
Después del Ulises de 1922, después del Ulises de 1922, el monólogo interior se integra a la literatura sí, como una técnica factible. ¿De dónde viene el monólogo interior? Viene de lo que ya había ocurrido en el siglo XX con la presencia de Freud. Sí. Porque la literatura pretendía solo validar un costado de la realidad mental del ser humano, que era el consciente, el acto consciente. Pero en la mentalidad y en los actos del ser humano opera también el inconsciente. El inconsciente está presente en los niveles de disuasión y de decisión. Y, por ejemplo, el monólogo de la señora Bloom en el Ulises, que es un libro para mucha gente complejo, pero ese libro es solamente un día en la vida de un ser humano. Un día en la vida de un ser humano. Y hay que ver cómo el monólogo de la señora Bloom establece por primera vez lo que se conoce hoy ya como el monólogo interior o como el flujo de la conciencia. Pero sí muchas otras variables, por ejemplo, la alteración espaciotemporales. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que ya había establecido la psiquiatría, la psicología, que la mente tiene la capacidad de integrar los tiempos y el espacio. Por ejemplo, tú mira un cuadro de Picasso a partir de la descomposición analítica del cubismo, y lo que tú vas a ver puede ser la señorita de Aviñón, por ejemplo, Señoritas cuadro de Aviñón. clásico. Sí, ¿Qué tú vas a ver? Son tres mujeres Tú vas a ver desnudas. las mujeres en la playa, una sombrilla, una cosa, pero el pintor no te lo hace figurativamente. Deja que la capacidad del inconsciente y el consciente integren la imagen, la completen, la integren. Freud lo hizo en literatura, Picasso lo hizo en la pintura. Y esos aportes pasaron a ser, muchos otros más, no vamos a hablar de eso, de todo aquí, pero muchos otros aportes más desde el punto de vista técnico, pasaron entonces a ser herencia de quienes hagan literatura. Ya hoy día el monólogo interior o el flujo de la conciencia no son nada. Hay novelas enteras escritas desde la perspectiva del monólogo interior. ¿Tú crees que a partir de esta dedicación a Pedro Peix y a Carmen Natalia de la Feria del Libro puede recuperarse el escritor alejado de la mitología que puede existir sobre él, Pedro Peix? Yo creo que va a haber ahora, primero, una circulación de sus textos que va a poner en contacto a la gente con la realidad de un autor de las dimensiones de Pedro Peix. Y segundo, una desmitificación del sujeto. Si evaluáramos a Borges, por ejemplo, por sus truculencias, por las truculencias de Borges, si lo evaluáramos solamente por eso, ¿qué nos quedaría? No. Nada. No. Pero cuando tú vas a su obra concreta, tú ves la dimensión del escritor, tú ves el universo que puede plasmar, porque un hombre como Borges te puede decir en un poema de 8 párrafos, te puede decir tantas cosas como las que puede decir un ensayista en un libro de 400 páginas. Sí. Es decir, Borges es un monumento de la literatura, es una referencia inevitable, y eso es Pedro Peix en la literatura dominicana, sin ninguna duda. No tenemos nada que discutir en relación con eso. Y el que quiera, pues que lea sus textos, cualquiera. ¿Cuál de los géneros es el género, digamos, destacado en la literatura de Pedro Peix? El cuento. El cuento. El cuento, sin duda. Ya. Él tiene 2 novelas polémicas, pero que son importantes. Una que no es para ser leída en estos tiempos, la de Los Bólidos. Es una novela compleja, una novela escatológica, está atravesada por un mundo difícil, digamos, de asimilar en términos de una sociedad mojigata, una sociedad muy mojigata, por cierto, hipócrita. Los Bólidos. Los Bólidos. Y esa es una novela gigante así, pero difícil de leer. Sin embargo, de esa novela se va a hablar dentro de 20, 30, 40 años, mucho. Yeah. Pero sus textos de cuentos y sus otras novelas son de apreciación inigualable y de un referente de disciplina y dedicación a la construcción de textos literarios de calidad. Pedro era obseso con la calidad.
un poco yo le decía, coño, pero tú eres el Flaubert de la literatura dominicana, porque Flaubert, que es la parte final del siglo XIX, de la gran novelística mundial, pero particularmente de la francesa, Flaubert era un tipo que una novela, qué sé yo, por ejemplo, cualquiera de sus novelas, que decir, Madame Bovary. Madame Bovary, sí. Madame Bovary, la parte Que es donde... la novela que Mario Vargas Llosa considera la Claro. mejor novela. Pero él Construida construía minuciosamente. sus novelas como un albañil levanta un edificio, blog por blog, y poniéndole su cosa. Pero si el blog no está bien pegado, él lo miraba. Él se detuvo en Madame Bovary por 4 palabras, detuvo la novela 1 año y pico. Por 4 palabras. Hay un trabajo de traducción de Luisa María Lida sobre una versión de Madame Bovary que ella hizo hace unos años. Y hay que ver la historia de cada una de las palabras para las cuales el pobre de Flaubert dedica una enorme capacidad y tiempo para poderla colocar en el texto, porque él consideraba que no era la palabra precisa, pero él no hallaba la otra. Y entonces dejaba las cosas así hasta que se le enfriara la cabeza. Así trabajaba Pedro Pey. Pedro era así. Ya. Y era de fuentes múltiples. Porque yo te digo, cuando se analiza mucha gente, aquí hay un problema grave con la lectura. Alguna gente que hizo crítica literaria y que la ha hecho, podría en algunos casos tener capacidad técnica, pero no había leído lo suficiente. Y Pedro era un autor que había leído mucho más que sus críticos. Un ejemplo, Carson McCullers. Yo personalmente conocí a Carson McCullers por él. Carson McCullers influye mucho en Pedro Peix. Pero ¿cuántos lectores dominicanos han leído La balada del café triste, por ejemplo? O Reflejos en un ojo dorado. ¿Cuántos críticos de esto habrán estudiado el personaje, el enano de La balada del café triste? Y la reproducción de muchas de las estructuras de Carson McCullers, una escritora que se suicidó muy temprano y que forma parte de los autores malditos de la literatura norteamericana. ¿Cuánta gente ha leído a Carson McCullers? No solo estos 2 o 3 textos que yo he citado, sino muchos otros. Pocas. Pedro era un exhaustivo conocedor de Carson McCullers. Junger. Nosotros conocimos la novela psicológica de, por cierto, hablábamos ahorita de la guerra. Para entender la Segunda Guerra Mundial y el espíritu de destrucción nazista, hay que leer a Junger, que era psiquiatra y psicólogo, pero que fue capitán de los SS también. También. Estuvo dentro. Pedro me hablaba de Junger y yo volvía a la lectura de Junger y yo decía, Dios mío, porque Pedro era detallista, era un tipo obseso, y él no hacía nada más que eso. Él dejó todo. Pedro dejó absolutamente todo. Solo Peña de Tres, cuando salíamos, firmábamos, o su vida nocturna, que era una vida nocturna de trotador. Él trotaba muchas veces, pero era buscando vida, personajes. Él era realmente un personaje de su propia novela. Sí. Él era un personaje de su propia novela. Sí. Pedro representó, digamos, para la juventud una persona rara, extraña. Muy extraña, pero sobre todo porque era una construcción. Pedro era una construcción de sí mismo. Y él era un personaje de la novela que él estaba escribiendo con su vida. Las otras él la escribía en la literatura, pero él también era hizo de su vida una novela. Sin ninguna duda. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Andrés L. Mateo. Andrés, tú vives en París, tú estás trabajando en la UNESCO, tú formas parte de esa pequeña comisión de 12 naciones que forman el Consejo Ejecutivo. Que forman el Consejo Ejecutivo de UNESCO. Me gustaría saber, ¿ha tenido en la UNESCO, en su programa de trabajo, en el trabajo de promoción de la cultura, algún impacto todas las decisiones restrictivas con respecto a los rusos? Sí, muchas. Que en el ámbito del deporte, por ejemplo, lo acaban de sacar ahora del mundo del tenis, por ejemplo. Todos los tenistas rusos acaban de ser excluidos.
y de muchos otros frentes del deporte, del por arte ejemplo, y la de música, los por derechos ejemplo, humanos. conciertos. Sí. Bueno, la UNESCO se ha ¿Qué convertido, pasa? en la UNESCO sí hay no podemos negarlo, hay un reflejo de ese debate. Y la UNESCO no tiene resoluciones vinculantes, pero debe tratarlo porque algunas esferas de la UNESCO que tienen que ver con los derechos humanos tocan aspectos sustanciales de lo que en la práctica va a ser después el arte, la literatura, la ciencia, la innovación, todos los mandatos que la UNESCO tiene como institución mundial. Los últimos consejos ejecutivos, la última conferencia general, fue realmente muy debatido todos estos temas y hay muchas solicitudes pendientes. Nosotros en el Consejo Ejecutivo se puso sine die, como se dice, como dicen los abogados, es decir, sin fecha, se pospuso una serie de solicitudes que existen de los organismos, de los embajadores, representantes de países. Bueno, ¿por qué? Por una cosa muy simple. El sistema de organización mundial que supone las Naciones Unidas, para aspectos como este, que tienen que ver con política, con vías de hecho a partir de acciones bélicas, tiene el Consejo de Seguridad. Es decir, en el Consejo de Seguridad se debían ventilar todas estas cosas de acuerdo con lo que es la distribución internacional del trabajo, que es el fundamento de la Organización de las Naciones Pero el Unidas. Consejo de Seguridad está inhabilitado para tomar decisiones. Ahí voy, por los vetos. Por el derecho a veto Claro. que tiene Rusia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que como es así, Y China. y China, como es así, que los países que tienen derecho a veto paralizan la relación vinculante que hay en las decisiones de UNESCO, muchas de estas aristas del conflicto van a parar a la UNESCO. Y entonces allí en la UNESCO se pueden ventilar aun cuando las decisiones no sean vinculantes, como sí lo son en el caso del Consejo de Seguridad. De manera que hemos sentido todo lo relativo a esas presiones. El discurso, por ejemplo, de quienes son prorrusos allí en ese ámbito, ha sido un discurso de llamar a la UNESCO a cumplir cabalmente con su papel, que es el papel de, no sé si decir apoliticidad, porque ningún organismo de esa naturaleza es apolítico, pero sí de no beligerancia en términos de las estrategias políticas que inundan la política mundial. Y los artistas individuales, por ejemplo, ¿qué pasa con los bailarines, Todo. con los teatros, con la música, los creadores? Ahí es donde la UNESCO se ha estado moviendo mucho. La UNESCO ahora ha hecho toda una política de preservación de los sitios históricos. La UNESCO ha mandado por ejemplo, en el caso de Ucrania, a pintar en los techos de los sitios históricos la famosa bandera azul y blanca de la UNESCO para casos de conflictos y conflagraciones que puedan hacer perder patrimonios históricos. Entonces se marcan para que los aviones cuando bombardean vean la señal de que es un patrimonio histórico y no bombardeen esa zona. Ahora mismo en Ucrania hay un montón de funcionarios de UNESCO en esas labores y el Consejo Ejecutivo ahora incrementó esa presencia en algunas zonas que son vitales para... Ya. ¿Y hay registrado casos ya de daño a patrimonio Sí, por supuesto, histórico? claro, incluso con verificaciones de inspectores que manda el Consejo Ejecutivo. Más de uno, muchos se han mandado a verificar estos daños. Porque la Corte Penal Internacional, por ejemplo, está en Ucrania. Es decir, hay muchos organismos que están tradicionalmente fuera del ámbito de la política, pero que ahora están teniendo presencia. Bueno, hay una dimensión. Y se entiende por qué. Lo que pasa es que hay una dimensión del conflicto. Cuando son conflictos tan ostensiblemente contrapuestos y que usan armas de destrucción considerable,
en los cuales ya la participación en algunos casos llega tarde. Llega muy tarde. Porque hay bombardeos que han arrasado, hay una ciudad que era una ciudad universitaria ucraniana muy... Allí estudiaron, por cierto, muchos dominicanos en esa ciudad, ahora no recuerdo el nombre, en esa ciudad que fue casi destruida, porque era una ciudad universitaria, había 6 o 7 universidades, algunas de ellas muy tecnológicas. Y en otros sitios ha habido verdadera tierra arrasada en términos de una guerra que es una guerra de posición, porque esta no ha sido una guerra como mucha gente preveía, o sea que era una guerra que iba a finiquitar en 15 o 20 días. Esta guerra es una guerra, 3 meses va a cumplir ahora, y por lo tanto ya es una guerra de posición. Por ejemplo, salir de Mariupol ha sido difícil. Imposible. Hicieron un carril humanitario. Sí, un corredor. Un corredor humanitario. Y dicen que Rusia no cumplió. Bueno, hoy estaban saliendo, la prensa de hoy, los noticieros de hoy pasaron una cantidad de gente que está saliendo de Mariupol. Los rusos, por el contrario, dicen que es el gobierno ucraniano que no los deja salir porque lo tiene ahí de parapetos, de rehenes. Pero bueno, uno no sabe qué cosa es real, lo que pasa realmente en este tipo de conflictos. Es más que la verdad, a veces es la razón lo que se pierde. Bueno, peor, digo, no sabemos si es peor, pero una situación igual pasa con Afganistán y los talibanes, en donde ha habido patrimonio histórico importante que ha sido destruido deliberadamente. Bueno, ese es un tema que también la UNESCO ha tenido que asumir. Y hay mucho temor, porque en Afganistán ya hubo una destrucción anterior de patrimonio universal, de museos, de edificaciones de carácter histórico, referente a distintas culturas. Y ahora se teme que, bueno, pues que en algunos casos que hubo restitución de las destrucciones, porque se vuelvan a destruir. No lo han hecho hasta ahora, parece que hay más moderación en el mundo de los talibanes, pero es muy probable que lo hagan. Bien. Andrés, te deseamos que tenga éxito en esta participación. No hablamos nada de Carmen Natalia, no, pero Carmen Natalia como poeta fue una poeta con voz muy propia y muy sobre todo de esa generación del año 65. Muy libertaria, además. Muy libertaria. Carmen Natalia Martínez. Carmen Natalia Martínez. Ella estaba vinculada a toda esa tradición antitrujillista, y por sus familiares incluso. Sí. Y porque tenía una idea, una noción, como se dice en teoría literaria, una noción ancilar de la literatura. O sea, pensaba que la literatura contribuía a la lucha por la libertad y que era un estandarte de la libertad, un territorio en el cual se podía hacer valer el discurso libertario que en la sociedad dominicana no existía. Y entonces su texto, que son textos coyunturales, no quiere decir que la literatura coyuntural no tenga valor. Es más, hay circunstancias en las cuales la literatura coyuntural, porque interpreta en un determinado momento a la colectividad, se hace patrimonio simbólico de la nación. Por ejemplo, hay un país en el mundo. Es decir, hay un país en el mundo, es el texto más coyuntural de la historia dominicana. Así es. Porque aparece en el momento en el que la desaparición de la tiranía trujillista supone un tránsito hacia una vida democrática amplia y hacia un nivel de justicia mayor. Y se escribe en el exilio. Se escribe en el exilio. Cuando Pedro Mir vino, yo recuerdo que nosotros teníamos, yo era el secretario general de la ASOCRUDINA, Asociación Nacional de Clubes del Distrito Nacional, sí. Y junto al club de San Carlos se organizó un recital en el Centro Social Obrero que desapareció, que estaba frente al Parque Enriquillo, sí. Y fue donde Pedro Mir leyó en público por primera vez Hay un país en el mundo. De ahí en adelante se hizo un gran poema coyuntural que representaba todo ese movimiento social que se da en el país después de la muerte de Trujillo, sí. Y que eran las aspiraciones de libertad después de 31 años, de las aspiraciones de igualdad, de justicia,
Y es un poema coyuntural de una trascendencia enorme. Bien. Muchas gracias, Andrés. Te deseamos éxito en esta participación que va a tener aquí en estos días con motivo de la Feria del Libro que se inicia este fin de semana. El viernes es la inauguración, va a ser... pero a partir del sábado son las actividades. Bien. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo con un intelectual, escritor de novelas y poeta también, además de ensayista. Andrés L. Mateo, nuestro embajador ante la UNESCO, que tiene su sede en París. Hasta luego.